¡Ay, qué alegría! Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Guillermina, ya muchos me conocen, pero hago la presentación así formal. Estamos acá empezando esta primera clase del curso de Tarot Consciente. Es un curso que yo digo que es distinto a los que quizás vemos habitualmente, que es, bueno, entender un significado de una carta, entender qué es el tarot y demás. Acá nos vamos a adentrar un poquito más a esa segunda palabra que es consciente, que es la conciencia, para saber que el tarot es una herramienta que nos sirve para el autoconocimiento y para esa transformación personal. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar en este mundo. Acá tenemos a esta carta que es en realidad como un videíto que me gusta porque va contando como el estadio de cada una de estas cartas. Lo que vamos a ver en este recorrido van a ser los primeros arcanos mayores, que son 22 cartas, y ya vamos a entender un poquito de qué tratan, pero bueno, ahí tenemos esas imágenes que son tan llamativas, que están cargadas de símbolos. Vamos a entender qué son los símbolos también para el tarot. Ahí se van uniendo más personitas. Hola Andy, ¿cómo va? Ahí creo que apareció. Bueno, se van a ir sumando. Y vamos a empezar. Bienvenidas, bienvenidos. Sí voy a pedir que silencien los micrófonos, si por ahí los tienen en sonido, para que solo se escuche mi voz, a no ser que les pida que abran y que hablen, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, agradecerles que estén acá, porque sé que últimamente en las correrías de los tiempos, darnos estos momentitos por ahí es desafiante, es un tema más que nada, por ejemplo, no sé, Nati que tiene familia, que tiene hijos. Es muy importante para mí que podamos tomarnos estos momentitos para poder entender un poquito qué hay detrás de todo esto, ¿no? De este mundo. Quizás si estás acá es porque te llamó la atención, hay un llamado y está bueno que nos podamos escuchar. Entonces, si estás acá es porque te escuchaste claramente, ¿no? Vuelvo a repetir que no es solamente un curso, sino que va a ser un viaje hacia nosotras mismas, hacia nuestro autoconocimiento y a entender un poquito qué pasa acá en la mente, pero también qué pasa acá en la vida, ¿no? Con estas cartas que son tan mágicas. Este deseo que tengo para el recorrido va a tener 3 pilares fundamentales que vamos a volver, en todas las clases vamos a retomar y vamos a tocar estos temas, porque para mí son la base. Por un lado, la intuición, que es esa voz interior, eso que no se puede definir del todo, porque ya vamos a entender dónde se encuentra también, pero que es, si alguna vez tuvieron esa sensación, es esa vocecita que nos dice como esa verdad, eso que nos ubica en donde estamos. Por ahí muchas veces es la que pierde ante la mente, ¿no? Cuando aparece la mente tan lógica, tan dentro del razonamiento, que nos pone en ese lugar de, bueno, esto es así. Bueno, la voz de la intuición muchas veces queda callada, pero es esa verdadera como conexión con nuestra alma también. Por un lado, ese va a ser uno de esos pilares. Después, la conciencia, entender un poquito esto que les decía, ¿no? El curso se llama Tarot Consciente. Vamos a entender por qué le puse ese nombre también. Que en definitiva la conciencia es ese punto de observación que podemos tener para encontrar, comprender, vivenciar quizás nuestra vida desde un lugar como más amplio, ¿no? Como no solamente encerrados en un, bueno, esto es lo que me pasa, o esta es la vida, o esta es la realidad, sino esa conciencia para poder observarnos y poder tomar decisiones, ¿no? Para poder elegir. Y por último, esa sabiduría interior que ya está acá adentro, ¿no? Ustedes lo que van a escuchar ahora, seguramente va a haber una parte de ustedes que se los afirmo, que va a decir, sí, esto ya lo sé, ¿no? Tipo, esto ya lo entiendo, sí es verdad. Lo que pasa es que muchas veces no queremos darle lugar a esa sabiduría, ¿no? Porque al recorrer también el tiempo, los años, nos hemos encasillado quizás a quedarnos un poquito más cómodos, más cómodas. Creo que también, bueno, en la educación pasa eso, ¿no? De quedarnos solamente como receptivos de información. Y quizás olvidamos que ya tenemos esta sabiduría dentro. Entonces, bueno, es como para también recordar que podemos reconectar con esa parte de nosotros mismos. Esos son los 3 pilares así fundamentales. Vamos a pasar a
poder entender al tarot desde un lado como un mapa. Ahí si ven esa primera imagen, es un mapa que no es un camino, no tiene un camino lineal, claramente. Es un camino que es con curvas, doble curvas, si ustedes sabrán, ¿no? Su vida, claramente. Si lo pueden describir como un mapa, va a ser imposible que sea algo recto, algo lineal. Pero bueno, muchas veces la mente, la lógica nos lleva a decir, bueno, yo pasé de acá, 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 ¿no? Como que lo vemos todo lineal. Sin embargo, hay un circuito, hay recorridos, hay muchos círculos. Si ven el mapa, puse esa imagen que describe mucho que hay veces que nos encontramos en ese recorrido, ¿no? Como constante, de sentir que estamos girando en círculo. Ay, se activa ahí un micrófono. Adelante. Perdón, sí, yo, disculpa. Tranqui, tranqui. Y eso, ¿no? Como poder entender que ese círculo muchas veces nos está mostrando algo. Cuando quedamos encerradas en esos círculos que suelen ser como muy notorios, ¿no? Cuando decimos, ay no, acá repito patrón y repito patrón. Bueno, ya está visible dentro de ese mapa. Entonces vamos a tomar al tarot para poder, de nuevo, ¿no? Como ampliar esa visión y ver el mapa completo. Poder entender en qué experiencia de vida nos estamos encontrando. Por otro lado, también el tarot va a ser esa brújula. Y miren que esa brújula la puse en esa imagen también que está muy buena, que es una brújula como encarnada en un corazón, ¿no? Entender que esa sabiduría de la que les hablaba como una base es esa escucha interior, es esa escucha de nuestra alma. Y que ahí está nuestra brújula, ¿no? Como nuestra dirección. Pero bueno, por miedos, por bloqueos, muchas veces tendemos como a tirar quizás esa brújula más para afuera, ¿no? Como, bueno, a ver que el otro me diga para dónde, o veo para dónde está yendo el otro, bueno, voy por ahí. Y quizás nos olvidamos de escuchar a esa brújula, ¿no? Que es nuestro corazón, que es nuestra alma. Y el tarot va a ser esa brújula también, porque nos va a ayudar a ubicarnos, ¿no? Ubicarnos dentro de ese mapa y ubicarnos dentro de nosotros mismos. ¿Para dónde va a ser nuestro norte? Creo que la sensación que más se está sintiendo últimamente es esto de sentir una falta de dirección. ¿Para dónde voy? ¿No? ¿Estoy yendo bien? No, me siento perdida. Bueno, quizás todas esas respuestas están ya dentro de nosotras y el tarot lo que hace es descifrar, ¿no? Como poder decodificar esas respuestas. Y por último, el tarot va a ser nuestro espejo. Y acá sabemos que el espejo refleja todo. Refleja hasta los granitos que no queremos que se vean, reflejan esto, me encanta cuando uno se saca una foto, ¿no? Que uno dice, no, este es mi perfil bueno, que es literal, un perfil que por ahí tiene como, no sé, una comisura más levantada y demás, y después tenemos el perfil malo. No sé si ustedes lo ven ya, yo ya lo veo. Y es increíble eso, ¿no? Como el espejo nos refleja todas esas partes de nosotras, nuestras luces, nuestras sombras, y es necesario que así sea. ¿Por qué? Porque ahí estamos completos, está nuestro ser completo. Y tenemos que poder integrar todas esas partes, ¿no? Entonces el tarot nos va a mostrar esos espejos. De hecho, vamos a poder ver que en todas las cartas, así sea que veamos, no sé, la carta de la muerte, la carta del diablo, o la carta de la estrella, la carta del sol, ambas cartas, todas las cartas tienen sus lados sombra y sus lados luces. Porque eso somos también nosotros, ¿no? Como digo, no podemos categorizar al diablo como un lugar oscuro y malo, porque el diablo también es lo que nos impulsa muchas veces al deseo, a lograr algo, a conseguir algo. Ahora, obviamente, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Cuando eso no está equilibrado es que uno pasa, digamos, como a polarizarse, ¿no? A estar en un extremo. Entonces, la idea de estos espejos, de tomar al tarot como un espejo, es encontrarnos ahí, ¿no? Y encontrarnos también muchas veces en las situaciones, en las personas que nos proyectan esos espejos. Que es tan desafiante verlo. Ahora sí, vamos a empezar. No sé si recuerdan cuando éramos niñas, cuando éramos niños y papá, mamá nos decía así como, bueno, vamos a pasear. Y nosotros como niños así como, bueno, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué? Muchas preguntas, ¿no? Los niños pueden evitar las preguntas. Y de hecho, sí, están buscando una respuesta, pero no sé si es tan esa búsqueda de la respuesta en sí, sino las preguntas están en ese momento de explorar, ¿no?
Entonces vamos a empezar este viaje con preguntas. Y esa es la idea, que toda esta primera clase también vengan muchas preguntas. Así que en cuanto vengan también puedan comunicarlas, ¿no? Puedan decir, che, me pregunto esto, che, ¿qué pasa con esto? Porque la idea también es que podamos profundizar sobre esas preguntas. Sin embargo, vamos ahora a tomar esas preguntas como un lugar de transformación. Yo creo que también con el tiempo y con el pasar también de nuestra mente humana, cómo hemos ido evolucionando, tomamos a la pregunta como un lugar de incertidumbre, de duda y hasta se siente como un peso, como una mochila, como algo que no nos gusta conectar con las preguntas, ¿no? Cuando estamos en una disputa de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy por acá? ¿Voy por allá? ¿No? Y estamos en esa incomodidad que lo único que estamos necesitando y queriendo es una respuesta. Acá vamos a tomar esas preguntas como ese lugar de transformación, porque realmente son las preguntas las que nos llevan a esa exploración de nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, a ampliar nuestra conciencia también, ¿no? Preguntarnos todo el tiempo quién soy, sin dejar de categorizarnos o de etiquetarnos en un lugar, nos hace crecer, ¿no? Nos hace movernos del lugar. Cuestionar nuestras creencias, muchas veces hay muchos ejercicios, me gusta, que en algunas consultas hacemos, que es preguntarnos si esas creencias de yo soy así porque esto me pasó así, o yo reacciono y hago esto porque yo creo que es así, poder preguntarle a esa creencia si es real. Porque vamos a ver que en otras realidades, como va a ser en otras mentes, vamos a encontrar que hay otras respuestas, ¿no? Hay otras creencias ante una misma cosa. Y eso nos ayuda, ¿no? A cuestionar esas creencias que muchas veces tomamos, ¿no? Y cargamos como si fueran nuestras y muchas veces son de papá, son de mamá, son de la sociedad y que nosotros simplemente nos quedamos en ese lugar quizás cómodos, ¿no? Cómodas de sostener esas creencias. ¿Por qué? Porque nos mantienen vivos, ¿no? Es como, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que yo creo que soy. Y por último, para acercarnos a esas respuestas más coherentes con nosotros mismos, ¿no? Con quiénes somos hoy. Y creo que esa es una verdad que es necesaria también ponerla en juego, ¿no? Como traerla en nuestro día a día, para saber si estamos en esa escucha de esa brújula que es nuestro corazón, si estamos bien ubicados en ese mapa. Y creo que con esto no quiero como caer en esto de quizás buscar siempre esa perfección o estar bien o no sé, vivir en un bienestar. Digo, es necesario pasar también por esos momentos que son súper caóticos, que se sienten feos, pero esas preguntas quizás son ese motivo para poder movernos de esos lugares más rápidamente, ¿no? Como no quedarnos tanto en un estadio. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es tu pregunta hoy? ¿Cuál es esa pregunta que quizás hace días está ahí resonando, que está como sintiéndose fuerte? Yo acá puse 3 ejemplos de preguntas, pero ustedes pueden sentir la que estén en este momento viviendo. ¿Quién estoy empezando a ser? ¿No? Como a mí me pasa en lo personal, como esto de sentir esas dos versiones, ¿no? Y creo que a muchos nos pasa, de esa versión pasada que sigue repitiéndose, esto soy, pero ¿quién estoy empezando a ser? Porque hay otra parte de mí que está más cerca a eso que deseo, eso que quiero, quizás llámese esa imagen ideal, ese autoconcepto, que si no me pregunto es como que sigo habitando este otro lado, ¿no? Más del pasado. ¿Qué quiero transformar hoy en mi vida? Por ahí hay áreas en las que ya sentimos una incomodidad que ya es inhabitable, ya queremos esto que cambie rápidamente. ¿Qué siento que todavía no comprendo de mí? Por ahí hay reacciones, hay impulsos, hay formas de ser que tenemos carácter que decimos, che, esto, ¿de dónde viene? ¿Por qué sale en estos momentos, no? Entonces, la idea ahora es que podamos escribir una pregunta que salga, ¿no? Que sea así como, bueno, de todo esto que venimos hablando, ¿qué llega a mí como una pregunta? Y no busquemos una respuesta ahora, porque quizás hasta mismo buscando crear esa pregunta, nos puede llegar a pasar de sentir que ya queremos contestarla, ¿no? La mente comienza como, bueno, pero ya lo sé, ¿no? Porque quizás, ¿quién estoy empezando a ser? Y sí, quiero ser eso, no, y ya quiere responder.
bueno, quiero que bajemos esa expectativa a la respuesta y que simplemente nos permitamos habitar esa pregunta, ¿no? Dejarla ahí escrita, si puede ser en grande, con mucho color, en ese cuaderno, en esa hoja que tengas. Dejarlo ahí, ¿no? Como escrita en grande a esa pregunta. Y ahora vamos a lo que nos gusta, que es, vamos a elegir una carta. Este es el momento en el que toda bruja, toda tarotista estamos como, sí, quiero elegir una carta, a ver qué me puede dar esa respuesta, ¿no? ¿Qué me puede dar esa carta de solución quizás a esta pregunta? Así que acá tenemos 3 cartas, están enumeradas, son distintas y quiero que simplemente puedas conectar un ratito con una respiración, quizás con una calma, puede ser con una mano en el corazón, en ese contacto y simplemente visualizar qué carta me llama, ¿no? ¿Cuál es la que siento que quiero elegir? Y vamos a elegirla. Elíjanla, fíjense cuál les gusta, si ya la tienen. Pueden anotar también debajo de la pregunta cuál es la carta que eligieron, ¿no? Cuál es el número. Y ahora vamos a ver el significado. Si eligieron la carta número 1, no está. Oh, no, sí está, tiene que estar ahí. Ahí está. Claro, no tenía. La carta número 1 está la sacerdotisa, la carta número 2, el loco, y la carta número 3, la muerte. Tenemos en la carta número 1 la sacerdotisa. Quizás a esa pregunta lo que hay que darle es un poco de silencio. Quizás es esto que decía, como habitar un poco más esa pregunta. Si vemos la imagen, podemos encontrar que es una mujer, entonces es reconectar con esa parte femenina. Y nuestra parte femenina, nuestra energía femenina es receptora, ¿no? Es de recibir. Y quizás es simplemente eso, recibir dentro de esta pregunta las señales, recibir esa escucha interior que es necesaria para poder respondernos. Hace contacto también con las polaridades. ¿Qué pasa con esos extremos? Quizás si esa pregunta me lleva a un extremo de una polaridad, o decir sí o decir no, es muy amplio, quizás es momento de quedarnos en un lugar medio. Si ven, la mujer está en un lugar central de esas 2 columnas que aparecen como blanca y como negra. Entonces, yo creo que es momento como de que reconectes con esa parte también de tu intuición. Tiene la luna a sus pies, ¿no? Con un pie está asegurando la luna, es decir, que tiene un conocimiento también de sus sombras, de esa parte oscura, de esa noche. Y quizás es momento de reconectar con esa sabiduría interior que ya está ahí en ustedes, ¿no? Si ahora elegiste la carta número 2, aparece el loco. El loco es esa imagen primera, es la que empieza el viaje. Y si ves, está como totalmente despojado ese personaje, ¿no? Simplemente lleva un bolsito, conecta con una flor en otra mano y está mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, acá es todo lo que ya está pidiendo un inicio, ya un comenzar. Quizás si tu pregunta sigue siendo che, tengo que ir por acá, tengo que hacer esto, capaz que acá el loco te dice sí, lanzate ese vacío, empecémoslo, lo comencemos y veamos que siempre hay algo que nos está acompañando, quizás hasta mismo ese llamado. Aparece un perro, ¿no? Debajo de él, como no se sabe si está empujándolo a ese vacío o si está sosteniéndolo, como diciendo, acá estoy, ¿no? Entonces también es la visual de, en todo comienzo que tomemos, siempre va a haber alguien ahí que nos esté apoyando. Entonces creo que esta carta nos trae a esa reconexión del inicio, del comienzo. Y si elegiste la carta número 3, la muerte, chan, chan, chan. La muerte nos conecta con esa parte de la transformación. Digo, es un estadio del cual no podemos huir. En algún momento nos va a tocar, nos tocará, y eso es inevitable, ¿no? Entonces, la muerte está pidiendo una transformación. Si quizás tu pregunta viene de, bueno, esto lo tengo que hacer por acá, por allá, sí, hay que transformarlo, ¿no? La materia, la energía, no se rompe, ¿no? No se destruye, siempre se transforma. Entonces, es momento quizás de darle ese lugar a la transformación, que es la muerte. Ahora seguimos, vamos a seguir. Y la pregunta acá es, ¿por qué elegiste esa carta y no otra?
Acá ya nos metemos un poquito con el misterio de por qué elegimos una carta o qué hay detrás del elegir una carta, ¿no? Quizás te llamó el color, la forma, los dibujos que tenían las cartas, el número. Y realmente es una decisión, es una sensación difícil, ¿no? De explicar, pero hay algo que nos lleva, que nos tira a elegir. Acá puede haber estas opciones, ¿no? De decir, bueno, fue casualidad, ¿no? Como el azar. Muchas veces cuando hay personas que hablan del tarot, hablan también de ese punto de, bueno, es que justo le pegó, ¿no? En muchas consultas es, ay, le pegaste justo, ¿no? Como justo te cayó y es algo casual, es el azar. No encontramos como una relación. Y si no, también puede ser por causalidad. Digo, hay una causa. Digo, sí, me dijiste elegir una carta, yo elegí la carta, ¿no? Es como digo, hay un efecto, hay una causa. Pero también puede ser una causa de la forma, el número, el color. Sin embargo, hay otra tercera posibilidad de por qué hacemos esa elección. Y acá está la sincronicidad. La sincronicidad son esos momentos que acá los explico, ¿no? Quizás nos pasa en el día a día, de sentir que hay una conversación que estás hablando sobre un X tema y después los volvés a escuchar en otra persona, eso te hace sentido, ¿no? Pensás en alguien y te escribe, no sé, vas en algún lugar totalmente, no sé, desconocido y encontrás a alguien conocido. Son esos momentos como de despertar de conciencia, ¿no? De decir, wow, esto, no sé, me resuena, ¿no? Como que me hace sentido. Y realmente es eso. Carl Jung dice que es la sincronicidad una coincidencia cargada de significado. Hace sentido porque da un significado a ese momento de tu vida. Y es eso, ¿no? Cobra sentido. Quien lo está viviendo, quien sabe esto, ¿no? De yo estaba pensando en esta persona y esa persona me habló, es la única persona que puede sentir ese, wow, qué loco esto que pasó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la magia? ¿Qué pasa con la magia? ¿Dónde está la magia? Porque si quizás entramos a querer conocer el tarot desde este lugar de, no sé, esa persona tiene un don y esa persona simplemente hace magia, ¿no? Digo, está diciéndome, me está describiendo porque tiene ese conocimiento y en realidad acá lamento decirles que la magia está en ese significado, en eso que hace sentido, y no tanto en la coincidencia ni en la persona que lee las cartas, sino que está en esa intuición de reconectar, ¿no? En este caso, una imagen, una carta, con ese significado, ¿sí? Que para esa persona le va a dar sentido. Entonces, acá puse que es una experiencia que se vuelve transformadora porque nos muestra algo que no teníamos visto conscientemente, ¿sí? Por eso la pregunta que hago abajo es, ¿y si esa carta tuvo significado para vos y para otra persona no? Que puede pasar también, ¿no? Cuando hay información que no resuena, que uno dice, no, esto no me resonó. Claro que puede pasar, porque en realidad detrás de eso es preguntarnos, ¿cómo interpreto yo la realidad? ¿No? Digo, ¿cómo yo interpreto ese significado de esa carta que se me está diciendo? ¿La tomo parte? Digo, ¿me hace sentido o no? Y acá caemos en esto de cómo percibimos nuestra realidad. ¿Sí? Todos la percibimos de distintas formas. En este momento estamos teniendo esta clase y seguramente cada una de ustedes está percibiendo algo distinto, ¿no? Una está pensando o no, se va con este concepto, no sé, a una parte de tu vida, a querer tratar de resolver algo con toda esta información. Quizás alguien está totalmente presente en este momento, escuchando simplemente, recibiendo esta información. Entonces, ¿cómo percibimos la realidad? ¿Lo hacemos de forma consciente siempre? Yo creo que está bueno hacer este ejercicio de pensar en nuestro día de ayer. Yo ya pienso en mi día de ayer y yo ya me perdí. Yo digo, ¿cuáles fueron las cosas que hice realmente consciente? En este aquí, ahora, consciente, conectada con mi intuición, conectada con quién soy. Como por ejemplo esto, ¿no? ¿Cómo te despertaste? ¿Qué soñaste? ¿Cómo caminaste? Son todos procesos que no somos conscientes, pero que suceden, ¿no? Como en este momento yo estoy hablando y yo sé que estoy respirando porque estoy viviendo, pero no estoy consciente de que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, es entender que vivimos gran parte de nuestra vida en automático. Y acá aparece nuestra bendita mente. Nuestra mente que es un mundo totalmente desconocido, ¿no? Por eso quizás algo puedan
no sé, unir de esta información. Pero está bueno esto, ¿no? Entender que tenemos una mente consciente, que es ese 5% que está aquí ahora, en este momento que yo estoy hablando. Pero hay otra mente que me gusta categorizar, que son dos mentes. Hay una mente subconsciente y una mente inconsciente que están en un 95%. Es decir, que sobrepasa todo ese nivel de conciencia que estamos teniendo en este momento. Y es muy clara esta imagen de ese iceberg, ¿no? Que tenemos, por un lado, esa mente consciente, que es lo que sale a la vista, ¿no? De ese gran océano. Tenemos una mente subconsciente, que es eso que está debajo, que no vemos, pero sabemos que está. Y de ese inconsciente, que es todo ese océano, que es todo ese mar que está sosteniendo a esta mente consciente y subconsciente. Entonces, dentro de eso ahí está, ¿no? Nuestro pensamiento lógico, nuestra forma de razonar, esa parte consciente que dice, bueno, si hago esto, llego a esto, esa autoevaluación, ahí está nuestra mente consciente. Y nuestra mente subconsciente está por debajo, que suele ser más, ya la vamos a hablar un poquito en profundidad, pero suele estar conectada muy a lo que vivimos, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestra familia, a esos hábitos, a esos patrones, ¿no? Que repetimos. Y toda la mente inconsciente, que es todo ese océano, es infinito. Es infinita la información que tiene, ¿no? Como de emociones, de creencias. Sabemos, digamos, que está porque podemos conocer a una otra persona que hay cuestiones que no tiene iguales que las mías, ¿no? No tiene una mente, no sé, subconsciente igual que la mía porque no pasó las mismas experiencias. Pero sabemos que existe algo también ahí, de ese mundo, que es totalmente desconocido. Ahora, vamos a esta mente subconsciente. La mente subconsciente, como les decía, está más arraigada a nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que vivimos, son nuestras experiencias y está por debajo de mi conciencia. Entonces, acá es la parte de la mente donde se guardan los hábitos, las creencias, las memorias, nuestras heridas, nuestros patrones, nuestras emociones, nuestras reacciones automáticas. Es esa parte que no piensa, sino que simplemente reacciona. Y me gusta acá aclarar que se maneja desde el hemisferio derecho, que es el lenguaje del corazón, que se maneja mediante los símbolos, y acá quiero que graben esta parte de los símbolos, porque ya vamos a ir a eso, de los arquetipos, también graben esta parte que se encuentra acá en el subconsciente, de nuestras emociones y de nuestras experiencias. Y funciona en programación. Y lo puse así, tipo en signo de admiración, para que entendamos que esto ya está programado. Ya está programado. Ahora, ¿podemos desprogramarlo? Sí. Oh. No nos asustemos, sí lo podemos hacer. ¿Conlleva mucho trabajo? Sí, un montón de trabajo. Pero la idea es que podamos entender de que esto sí se puede desprogramar y de hecho ustedes son prueba fehaciente de que esto ha sido. Seguramente ha habido patrones, hábitos que han podido desprogramar de algo que era sumamente conocido, que era, ay, de esto no salgo, de esta situación me sigue pasando, y que de un momento a otro eso dejó de existir. Y quizás sea porque ha pasado algo de esto, ¿no? ¿Cómo se desprograma el subconsciente? Se desprograma por repetición, que son esas benditas afirmaciones positivas, que vuelvo a aclarar, quizás no es como no es como una regla de que haces afirmaciones positivas y te reprogramas, no, sino que tiene que ver todo, conlleva todo un trasfondo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, que tu amígdala esté tranquila en cuanto a un sistema nervioso que no esté en alerta. En fin, hay una repetición que podemos hacer, pero si nos decimos frases positivas en el sentido de me equivoco en algo y digo siempre, ay, qué tonta, porque siempre... Digo, esa voz interna es el subconsciente, es lo que siempre me repetí toda mi vida cuando me equivoqué. Ahora, si yo lo pongo y lo pongo en una repetición con una afirmación, por ejemplo, decir, no soy tonta, simplemente me equivoqué y soy humana. Listo, le estoy dando una desprogramación, ¿no? a ese pensamiento. El impacto emocional, que ahí puse, en este caso la ayahuasca, puse las constelaciones familiares y muchas terapias de sanación, registros akáshicos también, que son esos impactos emocionales porque realmente nos hace cambiar, ¿no? Como una forma de ver la vida. La visualización, la creatividad, en este caso también la expresión del arte, la hipnosis, el simbolismo, ahí aparece también el tarot, y los rituales que... los rituales no se distingue de lo que es realidad y ficción, ¿no? Es como ese momento en el que yo estoy haciendo tal acción que me va a traer tal
cosa, ¿no? Y de esa forma nosotros también estamos modificando nuestro subconsciente. Por eso, cuando hablaba esta mañana de los rituales, ¿no? En este caso de hoy ser Día de la Tierra, Día de la Pachamama, uno hace un ritual en conmemoración a eso y algo está cambiando dentro, ¿sí? Estamos haciendo un movimiento dentro. Vamos a el inconsciente, que es esa parte más profunda de la mente. Como les decía, acá se guardan esos impulsos, esos traumas que son reprimidos, deseos ocultos. Se manifiestan mediante sueños, percepciones, conexiones. Y aparece acá el inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, hay algo que sabemos que nos une a todos en un mismo inconsciente, que nos hace tirar para un mismo lado. Y también hay un inconsciente familiar, que lo podemos entender muy bien con nuestra familia, ¿no? Cuáles son esos patrones, cuáles son esas formas de ser que son muy conocidas en nosotras mismas, ¿no? Gracias a la familia. Ahora, estas dos mentes son muy similares, ¿no? Pero tienen diferentes funciones. El subconsciente, como les decía, pertenece más al cuerpo y a la experiencia. Es una programación que yo hice desde que soy chiquita. Es accesible si prestamos atención. Por ejemplo, esto, ¿no? Si hacemos consciente una parte de, wow, a esto lo hago por esto, ¿no? Y quizás nos ha pasado, ¿no? En algunos momentos de hacer conscientes de unir por qué yo estoy haciendo esto conscientemente y es porque hay un subconsciente que lo está sosteniendo. Elige por mí antes de que yo piense. Y eso es real, ¿no? Como esta reacción que sale. El inconsciente no está relacionado a mí directamente, pero me afecta porque es como un océano, ¿no? Digo, si viene toda una ola para acá, me va a llevar, me va a afectar de alguna forma. No es accesible directamente, es muy profundo, requiere de integración, de apertura de conciencia y es la parte más misteriosa de la vida. Y eso me gusta también porque es entender que nosotros no tenemos el control de todo, sino que hay partes de nosotros que son totalmente misteriosas, que es la incertidumbre de la vida también, y que hace parte. Ahora, quizás entender esto nos ayuda a saber esto, ¿no? A tener claridad en nuestra vida, a tener un poder personal de decir, bueno, wow, entiendo desde dónde viene mi mente o dónde está, digamos, posicionada, y hay una dirección que podemos tomar, porque como les decía ahí de la desprogramación del subconsciente, por ejemplo, no podemos quizás aplicar algunas técnicas que son de conciencia para modificar nuestro subconsciente. No, hay formas para poder ingresar ahí y eso es lo que lo hace también que sea en formas distintas, ¿no? Me gusta este ejemplo de cómo funciona nuestra mente, que es el océano, es inconsciente, ¿no? Esa profundidad, eso desconocido que está lleno de deseos, de miedos, de recuerdos, de impulsos, de arquetipos que no vemos, pero que influyen en el viaje, ¿no? Si viene una ola, digo, me lleva. Eso es como algo que yo no puedo controlar. Hay una capitana, hay un capitán que es nuestro consciente, que es el que sabe cómo dirige ese barco, es el que observa, es el que decide, es el que marca ese rumbo. Y representa aquello que podemos reconocer y elegir en el presente, tomar decisiones en el presente. Y después está nuestro barco y nuestros marineros, que es nuestro subconsciente, ¿no? Que cada uno tiene un rol, una actividad que hacer. Y quizás simplemente lo que hacen es seguir una instrucción, que cuando no se hace es cuando el barco quizás se puede llegar a, no sé, como mover, y en definitiva como puede causar algún caos, ¿no? Si no sabemos y no conocemos ese subconsciente. Ahora vamos a un videito que me gusta mucho. Si lo han hecho, les pido que... y si no, les invito a que lo hagamos, ¿no? Acá, ahí ya empezó. Dice, vamos a contar los pases de las pelotas entre los jugadores de las camisetas blancas, ¿sí? Vamos a observarlo a este videito y vamos a contar esos pases de pelotas. No sé si se ve muy cortadito el video. Yo lo veo cortado, pero creo que se ve. Tienen que contar. ¿Lograron contar? ¿Lograron contar? Sí. ¿Cuántos pases contaron de las pelotas? 11 pases.
¿Quién más? Pueden escribir ahí en el chat. Como 14 pases, ok. ¿Alguien más? Más o menos. Bueno, ahora les pido que... Esperen que anda lentito esto. Una vez que contaron, hubo 14 pases. Muy bien ahí. Muy bien Natalia, muy bien Damián, muy observadores. Vieron 8 y 7, ok. Ahora, ¿vieron algo más? ¿Vieron solo los pases? ¿O apareció algo más? El mono, sí, lo vieron al mono. ¿Saben por qué lo vieron también? Está andando muy lento el video, pero cuando se ve más rápido el video, es como que pasa un poquito más desapercibido. Pero ¿lo vieron al gorila? Hay muchas personas que no llegan a ver el gorila, ¿no? Ahí aparece el gorila, claro, porque se ve muy cortada el video. Pero sí, aparece el gorila y se va. Si ya hicieron el ejercicio en otro momento, seguramente ya lo sabían, ¿no? Pero digo, aparece ese gorila y ahí es donde está nuestra atención. ¿Dónde está nuestra atención constantemente, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, bueno, esta es mi realidad, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo vivo, pero hay cosas que se nos pasan desapercibidas, ¿no? Vamos a seguir. ¿Qué es la conciencia después de esto? Yo creo que es ese poder de observación, ¿no? Esa capacidad de poder comprender y elegir para dónde quiero ir, ¿no? Como conscientemente, desde dónde estoy ubicada, para dónde voy. Vamos a entender que la conciencia es esa capitana que puede elegir, ¿no? Un destino, pero necesita conocer su barco. Si no nos conocemos, si no conocemos esos procesos subconscientes, es muy difícil poder aprender a navegar, ¿no? Esas profundidades del océano. Vamos entonces ahora a entender cómo podemos percibir al mundo, ¿no? Hay distintas formas. En este caso vemos 4. También Carl Jung es quien habla de estas 4 formas de entender y de percibir el mundo, que es por un lado el pensamiento. Lo puse primero porque creo que es como el más fácil de identificar, ¿no? Cómo pensamos, creemos que la vida va desde acá, ¿no? Desde el funcionamiento de nuestros pensamientos. También podemos percibir el mundo dentro de nuestras emociones, cuando vemos algo que pasa en el afuera y eso me afecta. También hay emociones ahí que nos están hablando. Sensaciones, ¿no? También. Y intuición. Ahora te pregunto, ¿cuál es la que más usas en tu vida? Por ahí, ¿cuál es la que más rige? ¿Te dejas llevar mucho por las emociones? ¿No? ¿Las reprimís, las acallás? A las sensaciones que aparecen por ahí de tomar una decisión, de esa intuición, de esa voz interior que nos habla, ¿le damos lugar? ¿No? ¿O siempre aparece el pensamiento como primando siempre ese lugar de percibir a esa realidad? Fíjate cuál es, ¿no? Podés escribirlo también, cuál es esa forma. Y vamos a enfocarnos ahora directamente a la intuición. La intuición es esa forma de percibir la información, pero antes de que la podamos explicar racionalmente con el pensamiento. Y Carl Jung describía a la intuición como una de las 4 funciones psicológicas fundamentales. Es una forma de conocimiento también. Y yo creo que para mí el claro ejemplo es una mujer siendo madre. Hay una intuición que es muy evidente, ¿no? Y es porque realmente en ese momento hay una conexión con un hijo, ¿no? Hay una conexión que uno tiene que descifrar qué está necesitando ese hijo, qué le está pasando. Pero más allá de eso, muchas veces pasa de que cuando no están juntos en un mismo lugar, ¿no? De poder escuchar un llanto, de poder, digamos, como percibir, ver qué le está pasando, muchas veces pasa que a lo lejos uno también tiene esas sensaciones, ¿no? De, algo pasó. Seguramente las que son madres pueden sentir esto, ¿no? Como algo pasó. Bueno, hay una conexión ahí. Y esa conexión es la intuición. Que aparece como sensaciones, como imágenes, como esas corazonadas, ¿no? De decir, sí, es por acá, sí, es esto. Asociaciones también. Así aparece la intuición, ¿no? Ahora, ¿qué bloquea esa intuición? Esa intuición está siempre, siempre porque es una capacidad humana, o sea, no la pongamos como un don, no la pongamos como en un lugar de, no sé, de algo que tienen pocos. No, todos la tenemos. Dejamos de percibirla cuando vivimos en la rapidez.
Dejamos de percibirla cuando estamos dominados también por el miedo. Mucho miedo acalla esa voz, ¿no? Porque solamente está direccionándose en la mente, nuestra amígdala, ¿no? Que es la que nos mantiene en esa supervivencia constante. Buscamos controlar absolutamente todo, necesitamos tener todas las respuestas, de esto hablábamos al principio, ¿no? Ignoramos esas emociones que están constantemente hablándonos y desconfiamos constantemente de nosotros mismos, esa desconfianza de, no sé, no, por acá no. Entonces la idea ahora es que podamos entender que si bloqueamos esa intuición es muy difícil, ¿no? que pueda aparecer. Vamos a hacer un ejercicio ahora que me gusta mucho, que es, vamos a dibujar en la hoja un círculo. Puede ser un círculo mediano, puede ser un círculo donde podamos escribir dentro. La idea es que lo pongamos en el centro de la hoja. Pueden hacer ahí su círculo. Y van a escribir dentro qué los limita en esta vida, en este momento de sus vidas. ¿Qué los está limitando? Haciendo un recorrido de todo esto que fuimos hablando, ¿no? ¿Qué son esas cosas que me limitan? Quizás las tengo muy en clara, ¿no? Yo hice mi ejercicio también y puse, bueno, mis patrones repetitivos, miedos. ¿Cuáles son esas formas que tiene la vida para también mostrarnos y nos limita? Cuando terminen, van a ahora, de fuera del círculo, vamos a dibujar símbolos. Y cuando yo digo símbolos, ustedes van a decir ¿qué cosa? Símbolos. Sí, símbolos. Lo que a vos te resuene con la palabra símbolos. Quiero que presten atención antes de empezar con esos símbolos, que pueden ser dibujos, pueden ser a mano alzada, lo que ustedes sientan, ¿no? Por ahí se les viene símbolo y dicen, bueno, un sol, no sé, algo que se les venga a la mente. Por fuera de ese círculo van a hacer estos dibujitos. Y quiero que presten atención a cómo dibujan esos símbolos, ¿no? Digo, cómo es el trazo, cómo es esa forma de dibujar, si es para arriba, si es ascendente, si es descendente, si es curva, si es línea. Fíjense en eso, déjense explorar y dibujen símbolos detrás por fuera del círculo. Si ya terminaron o no, les dejo ahí su momentito, pero yo les voy contando que esto que escribieron dentro del círculo pertenece a nuestro subconsciente. Es eso que sabemos, pero no sabemos. Sabemos que nos está limitando, pero no tenemos mucha idea de qué es, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de lo que me está limitando? Eso que acabo de escribir. Y está dentro de un círculo, ¿no? Porque me mantiene como encerrada dentro de este lugar. Ahora, ese subconsciente soy yo, ¿no? Soy yo percibiendo mi vida, poniéndoles esa atención. Ahora, todo lo que está por fuera de ese círculo es la parte inconsciente. Y esa parte inconsciente se comunica, se codifica mediante símbolos. Y ahí quiero que presten atención a esos símbolos que hicieron. Si son fluidos, puede hablar de un movimiento que esté necesitando para salir de ese subconsciente, ¿no? Como digo, poder interpretar cuáles son esos movimientos que hace solo mi cuerpo, en este caso dibujando, para poder sacarme de este límite que está haciendo mi subconsciente. Y ahí está bueno hacer ese análisis que pueden escribir ustedes debajo, ¿no? De esos símbolos, por ejemplo, yo acá observo este símbolo y veo que, claro, hice este trazo, no sé, muy circular, ¿no? Bueno, hay algo que me sigue diciendo de la repetición. O veo que hago muchas líneas. Bueno, hay algo que me está marcando como mucha dirección. Y que ustedes pueden hacer esa propia interpretación de esos símbolos que hicieron. Si hicieron símbolos muy explícitos como un árbol, como una casa, como un sol, también les está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que están necesitando para poder salir de ese subconsciente? Y quiero que se puedan llevar con este ejercicio eso, ¿no? Poder interpretar que nuestro cuerpo ya tiene la respuesta. Nuestro inconsciente es ese lugar permeable y es ese lugar donde la vida nos empuja para poder salir de este subconsciente, de este circuito por ahí que nos encierra, que no entendemos muchas veces. Entonces,
este inconsciente nos habla mediante también imágenes y eso lo vamos a ver en la próxima parte, que ya nos vamos a encarar más a la parte del tarot, ¿no? De las imágenes, de los símbolos, de los arquetipos, que es la forma en la que el tarot tiene de comunicarse, ¿no? Se comunica mediante nuestro inconsciente, haciendo que ese inconsciente pase a nuestro consciente, que es poder entender y poder comprender qué me están diciendo esas cartas, ¿no? ¿A qué me lleva esto? ¿Qué me está traduciendo de mi vida, de esto que me limita, que no puedo verlo? Que las imágenes, las cartas, nos ayudan a traducir de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo lo sintieron? Quiero saber ahí si pudieron hacer su interpretación. Pueden abrir ahora micrófonos también, tenemos un tiempito para hablar. Me gustaría escucharles. Si por ahí pudieron entender bien la dinámica del ejercicio, porque la idea es que ustedes pueden hacer esa codificación del dibujo, ¿no? Miren, yo les muestro el mío, que cuando yo lo hice también me pareció como muy claro, ¿no? Mientras tanto les escucho. Ven, acá yo puse mi círculo, ¿no? Y tengo miedos, tengo... Ay, no leo en espejo. Tengo patrones, no compromiso. Y esos dibujos hice a los costados, que son símbolos, ¿no? Y cómo yo los interpreté. Porque, si ustedes ven, son símbolos que no tienen ninguna lógica. Digo, no tienen nada a base. Simplemente me dejé llevar por mi cuerpo. Y yo veo que todo esto que estaba dentro del subconsciente son miedos que me paralizan, son patrones que me paralizan, es un no compromiso que me paraliza, y veía que dentro de este subconsciente para mí está todo en quietud, está todo paralizado, ¿no? Y veo que en esa parte por fuera del inconsciente, con estos símbolos en movimiento, claramente veo que eso me está pidiendo la vida, ¿no? Un movimiento, hay una onda decreciente. Eso también está bueno, que ustedes puedan ver desde dónde empiezan a dibujar, si van para abajo, si van para arriba, si van, si van de izquierda a derecha, ¿no? Porque eso también nos habla de, bueno, estoy volviendo a un pasado, estoy volviendo a un futuro, porque así podemos codificar qué nos está queriendo decir ese inconsciente. Yo puse en esas ondas decreciente un punto de llegada, un punto de partida. Yo empecé como a analizar esos dibujos, ¿no? Que ustedes también lo pueden hacer, lo pueden observar. Y algo que identifiqué, y es que apareció el número 3, ¿no? Como digo, aparecieron 3 rayitas y acá aparecieron 3 picos de olas. Que si ven, es como la primera fue media deforme, la segunda un poquito más, y la tercera un poco más en pico, ¿no? Y después, tipo, una línea así. Todo eso lo podemos descifrar de alguna forma para poder entender qué nos está queriendo decir ese inconsciente. Hay algo que me resuena en el número 3, claramente, ¿no? Porque aparece ahí muy, muy gráfico. Pero lo que puedo sacar de esos dibujos es un movimiento. No hice un símbolo de un punto, no hice una línea, ¿no? Digo, hice cosas con ondas. Entonces, hay algo que me está pidiendo ese movimiento y que me está sacando esa quietud, ¿no? Y yo hice este ejercicio también así como ustedes, no sabiendo qué es lo que iba a poner, en lo que me limitaba y cuáles iban a ser esos símbolos. La idea acá es que podamos entender que toda esa sabiduría está dentro de nosotros, que no hay alguien que pueda decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? Y así mismo las cartas, ¿no? Como yo nunca me gusta caer en que el tarot es predictivo en ese modo de decirte qué te va a pasar o cuál es tu destino. No, son herramientas, es una herramienta que nos ayuda a poder entender y descifrar ese inconsciente y poder tomar desde ahí unas decisiones, ¿no? Poder tomar desde ahí nuestras propias respuestas, sin que alguien me lo tenga que decir, sino que está ya dentro de nosotras. Ahora sí quiero escucharles porque ya en breve creo que se va a cortar la llamada. Si quieren abrir micrófonos y les escucho un poquito. Algo, lo que quieran compartir. Saquemos ahí la vergüenza, saquemos la timidez. Oh, todos escondidos. Hola, hola. Ay, no. Sí, Lu. No te vemos, pero te escuchamos. No tengo camarita. Ah, bueno. Qué bueno que Pero te vemos ahí tu carita. Claro, mi carita de IA. Bueno, con respecto al ejercicio de recién, dentro del círculo, bueno, cosas que vengo viendo, inseguridad, miedos, patrones, un poco de desvalorización, culpa, la necesidad de aprobación o qué es correcto e incorrecto.
Y luego en los símbolos hice de varios. En cada uno puse una palabra y después, más o menos algo general, puse fluidez, algo conocido, perfección, indecisión, profundidad, repetición. Pero, por ejemplo, uno es como un infinito que se hace un 8 que se va agrandando. Y eso, puse como ondas expansivas, desde dentro hacia afuera. Veo mucho rulo y también rulo hacia adentro, circularidades, y generalmente comienzo de izquierda a derecha. Y después viene una onda, un rulo, y veo símbolos parecidos a números o letras que no son o no las hice con esa intención, pero bueno, están ahí, como un 3, un 5, un H, un 8. No sé Qué si bueno. Sí, gracias. Qué bueno, qué bueno. Me encanta esto que traes porque, digo, de eso se trata. O sea, que podamos adentrarnos en qué acabo de hacer, ¿no? Digo, salió de mi cuerpo esto, yo lo hice, pero ya veo un 8, veo un infinito, veo una expansión y eso es lo que el consciente toma de ese inconsciente que acaba de dibujarse, ¿no? Por eso es que ese lugar de la creatividad, de dejarnos hacer, por ejemplo, no sé, bailar, actuar, cantar, son lugares que realmente está trabajándose ahí el inconsciente, ¿no? No hay una parte consciente de nosotros, digo, racional de, ay, esto lo estoy haciendo, a no ser que le pongamos ese lugar, pero digo, sale solo, sale como de adentro. Y está muy bueno que podamos descifrar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto que es nuestra mente? Y poder entender que nosotros tenemos esas herramientas para poder salir. Simplemente es dejar de creer que estamos dentro de ese círculo, ¿no? Que hay algo que nos limita, hay algo que nos mantiene acá. Ahora vamos a ver después con las cartas cuáles son esos arquetipos que nos hacen remover esa parte de inconsciente. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, hablo yo. Sí, Nati, obvio. Porque yo en mi caso fue totalmente distinto al de ella, por eso también, o sea, Me yo encanta. en el círculo puse control, creencias, mente, miedo, falta de confianza. Y en los símbolos de afuera en realidad fueron como dibujitos muy, o sea, muy separaditos y muy una estrella, un sol, una luna y un corazón. Los hice como en sentido antihorario, que eso, como me di cuenta después, no fue algo tampoco planificado, pero creo que habla un poco del tema del control, ¿no? O sea, como hice cositas como muy separaditas, muy, no sé si se llegan a ver, pero creo que no. No se Pero ve está tan... tipo Ajá, una estrellita acá, un cosito, o sí. sea, todo Como separados. y muy ordenadito. Ujú. Que creo que en realidad era como eso, y bueno, y todo cosas como, no sé, como me suena como la parte de conectar un poco con, bueno, con eso, con el corazón me llevó al amor, o sea, me parece que tienen que ver como con lo que dice adentro del la falta de confianza, de, del control, o sea, bueno, hay cosas que... Total, que venís trabajando también. Está bueno esto, ¿no? Que veamos que no hay nada que esté bien y que esté mal. No veamos como dentro de este ejercicio, que es algo tan simple, de ponernos en, bueno, yo lo hice así, ¿no? Está muy bueno porque ahí podemos entender cómo funciona mi mente. A mí me dijeron símbolos y yo no me permití explayarme y hacer... No, fui a una estrella, a un sol, por eso que también les tiré esa antes, ¿no? La consigna les dije, bueno, símbolos, lo que ustedes entiendan como símbolo. Es un sol, les traje ese lugar, ¿no? Podría no haber dicho nada, podría haber hecho simplemente símbolos. Pero sí, nuestro inconsciente se maneja así. Y fíjate que, claro, es un grado de esto del control que me lleva a decir, bueno, símbolo, bueno, estrella, Pero fíjate que todo te está hablando también de eso, de conectar un poco más con ese afuera, ¿no? Una estrella que está afuera, un corazón que quizás sí está dentro de esto de qué siento, ¿no? ¿Qué me pasa? No sé qué otra cosa dijiste que dibujaste. Un sol, una luna. Un sol, una luna, bueno, nuestras polaridades también, ¿no? Nuestra dualidad, día-noche. Digo, si nos ponemos en profundidad a analizar esos símbolos, nos están diciendo y mucho, ¿no? Es como, no veamos que no nos dicen porque no lo hice quizás de una forma más. No, fijémonos cómo son las distintas formas que tenemos, ¿no? De reaccionar ante una misma consigna. Y que eso nos hace también únicas. Por eso esto del significado, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace sentido? ¿Qué es lo que a mí me hace sincronicidad de esto que estoy haciendo?
Eso, ¿alguien más quiere compartir? Gracias, Nati. Gracias, Lu, también por compartir. Si quieren, si no quieren. Vamos a dar ahí, si no, ya un cierre a esta primera partecita. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos. No se vayan para siempre, vuelvan. Vamos a tomar alguito, pueden ir al baño y demás. Y seguimos con la segunda parte, que ya es adentrarnos en el tarot y verlo en este sentido, ¿no? Con lo que nos acabamos de quedar. De que el tarot es una herramienta para entrar a nuestro subconsciente, a nuestro inconsciente y poder descifrar mediante esas cartas qué hay para nosotros, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué significado tiene?